La República Romana 509-27 a 64 fue uno de los sistemas políticos más influyentes de la historia, sirviendo como modelo para muchas democracias modernas. Su estructura combinaba el control aristocrático con la participación popular, equilibrando el poder entre el Senado, los magistrados y diversas asambleas. Con el tiempo, las tensiones entre patricios y plebeyos, así como los conflictos por el liderazgo militar y político, provocaron transformaciones significativas. Este ensayo analiza la evolución del gobierno de la República Romana, centrándose en la transición del dominio del Senado al creciente poder de las asambleas populares. Orígenes de la República Romana y la dominación del Senado. La República Romana surgió en el 509 a.C. tras la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio. El nuevo sistema buscaba evitar la monarquía, distribuyendo el poder entre diversas instituciones y magistraturas. El Senado, un cuerpo asesor compuesto principalmente por aristócratas patricios, se convirtió en la institución central del gobierno. Supervisaba la política exterior, controlaba los asuntos financieros y militares y proporcionaba estabilidad al Estado. El Senado ejercía su autoridad a través de los cónsules, dos magistrados elegidos anualmente que dirigían el ejército, administraban el gobierno y aplicaban las leyes. Sin embargo, su poder estaba limitado por la influencia senatorial, ya que el Senado estaba formado por ex magistrados con amplia experiencia política. Este sistema oligárquico aseguraba que el control del Estado permaneciera en manos de la élite patricia, excluyendo a la mayoría plebeya de la toma de decisiones. La lucha de los órdenes y el auge de las asambleas populares. En los primeros siglos de la República hubo un conflicto constante entre patricios y plebeyos, conocido como la lucha de los órdenes, 494-287 a.C. Mientras los patricios monopolizaban el poder político, los plebeyos, que constituían la base del ejército y la economía, exigían mayor representación y derechos. Uno de los primeros logros plebeyos fue la creación del Tribunado de la Plebe en el 494 a.C. Los tribunos tenían el poder de veto sobre decisiones que perjudicaran a los plebeyos, y con el tiempo se convirtieron en figuras clave en la política romana. Otro avance importante fue la redacción de las 12 tablas, 450 a.C., el primer código de leyes escrito de Roma, que proporcionó una base legal clara y redujo la manipulación judicial de los patricios. Para comienzos del siglo X, los plebeyos habían conseguido acceso a las magistraturas más altas, incluido el consulado. En el 287 a.C., la Lex Hortensia otorgó a la Asamblea Plebeya, Concilium Plebis, la facultad de aprobar leyes vinculantes para todos los ciudadanos, convirtiéndola en un órgano legislativo clave. Las asambleas, voces del pueblo romano. Con el tiempo, tres grandes asambleas populares adquirieron un papel fundamental en la política romana. 1. Comitia Centuriata, Asamblea Centuriada, organizada en función de las unidades militares, centurias, favorecía a los ciudadanos más ricos, elegía a los magistrados superiores, cónsules, pretores y censores, declaraba la guerra y ratificaba tratados. Sin embargo, su estructura garantizaba el dominio de la aristocracia. 2. Comitia tributa, asamblea tribal basada en la división territorial en tribus, tenía una distribución de votos más equitativa. Elegía magistrados menores, cuestores, ediles y aprobaba leyes, aunque su influencia seguía siendo limitada. Concilium plebis, consejo de la plebe, exclusiva para los plebeyos, esta asamblea ganó poder con el tiempo, especialmente gracias a la legislación impulsada por los tribunos. Para finales de la República, era un órgano legislativo fundamental, independiente del Senado. A pesar de su importancia, la efectividad de estas asambleas se veía afectada por la corrupción, la manipulación política y el creciente poder de los líderes militares. La expansión militar y los cambios en la política. Las conquistas militares de Roma transformaron profundamente el equilibrio de poder en la República. Las victorias en las guerras púnicas, 264-146 a.C., y los conflictos contra los reinos helenísticos trajeron inmensas riquezas, nuevas provincias y una gran afluencia de esclavos. Sin embargo, esta expansión también generó tensiones económicas y sociales. Las grandes propiedades agrícolas, latifundios, controladas por senadores y aristócratas, desplazaron a los pequeños agricultores, provocando el abandono del campo y aumentando la población urbana empobrecida.
Esta desigualdad alimentó movimientos de reforma agraria, como los liderados por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, en el siglo AD. Sus intentos de redistribuir tierras y limitar el poder senatorial encontraron una feroz oposición y terminaron en violencia, lo que reflejaba la creciente división entre la élite y el pueblo. El ascenso de líderes militares poderosos también desafió el sistema republicano. Generales como Mario, Sila, Pompeyo y Julio César utilizaron la lealtad de sus ejércitos para imponer su autoridad, debilitando el control del Senado. La dictadura de Sila, 82 y 279 a.C., demostró cómo el poder militar podía usarse para reprimir a la oposición, mientras que la creciente influencia de César marcó la ruptura definitiva con las tradiciones republicanas. El declive de la República y el triunfo del liderazgo popular. En el siglo I a.C., la República se encontraba en crisis. La violencia política, las guerras civiles y la lucha entre los populares, líderes que apelaban a las masas, y los optimates, la élite senatorial, debilitaron las instituciones republicanas. El Senado, que había sido el pilar del gobierno, se volvió incapaz de contener a los generales y líderes populares. El ascenso de Julio César fue un punto de inflexión. Como comandante y político talentoso, utilizó su popularidad entre los plebeyos y soldados para desafiar al Senado. Su nombramiento como dictador perpetuo en el 44 a.C. marcó el fin efectivo de la República. Sin embargo, su asesinato por senadores que esperaban restaurar el sistema republicano solo provocó más caos, desembocando en un nuevo conflicto de poder que terminó con la ascensión de su heredero, Octavio Augusto. Octavio mantuvo la apariencia de instituciones republicanas, pero concentró el poder en sus manos. En el 27 a.C. se convirtió oficialmente en el primer emperador de Roma, estableciendo el principado y marcando la transición definitiva de la República al imperio. Aunque el Senado continuó existiendo, su papel se volvió simbólico bajo el gobierno imperial. La evolución de la República Romana, desde el dominio del Senado hasta la creciente influencia de las asambleas populares, refleja la tensión entre el control aristocrático y la participación democrática. Aunque el Senado mantuvo su poder durante siglos, la presión de los plebeyos, el auge de los líderes militares y el papel de las asambleas transformaron el panorama político. Sin embargo, el sistema republicano terminó colapsando debido a conflictos internos, desigualdad económica y el creciente papel del ejército en el gobierno. El legado de la República Romana sigue siendo influyente hoy en día, especialmente en conceptos como el gobierno representativo, la separación de poderes y la participación ciudadana. Su historia ofrece lecciones importantes sobre los desafíos que enfrentan las democracias cuando intentan equilibrar el poder de las élites con las demandas del pueblo.